¿Es suficiente que Rusia tenga tiempo y paciencia? Bueno, vamos a ver lo que nos dice Billy de Baskerville. Lo tenéis entero, el texto. Vamos a ver. Nos dice: claramente Rusia sabe que es cuestión de tiempo y paciencia el ganar la guerra de desgaste a las que Occidente y la OTAN nos están acostumbrados. Nos tienen acostumbrados. Bueno, los otanistas son buenos bombardeando a pastores en chanclas con escopetas y piedras, igual que los israelíes. Y por supuesto, el fin de la guerra en Ucrania será el último clavo en el ataúd de la OTAN y la Unión Europea. Bueno, vamos por partes. ¿Es suficiente el tiempo y la paciencia? Vamos a ver. El contexto actual es que aparentemente, por informaciones que llegan de distintos medios de comunicación con respecto a los gobiernos de Estados Unidos, de Francia, de Inglaterra, bueno, incluso el propio gobierno alemán ha dicho que ha recibido esa comunicación de Estados Unidos, ¿no? Entonces parece que esa decisión no quieren hacerla pública formalmente. Se ha transmitido por distintos canales, pero nada más, ¿no? Bueno, vamos a ver. Entonces, todo parece indicar que efectivamente han decidido lanzar misiles de largo alcance contra Rusia, ¿no? Bien, entonces, ya sabemos que esto es causa de guerra y causa de guerra nuclear entre potencias nucleares, ¿no? Bien. Es cuestión de tiempo el ganar la guerra de desgaste. Sí, claro. El problema es, esa ha sido la razón fundamental para que Rusia no responda a esas provocaciones continuadas de la OTAN durante año y medio aproximadamente. Pero claro, tú sabes que si no respondes a las provocaciones, que lo que están intentando es conseguir un pretexto para esa gran guerra, es decir, un pretexto que frente a su propia población les justifique esa gran guerra, si no respondes a esas provocaciones, ¿sabes? Que la consecuencia es que va a haber más. Te puede merecer el que la pena en no responder, aun sabiendo que haya más provocaciones, que se produzcan esas siguientes provocaciones, pero tú sigues ganando la guerra, que en la que vas avanzando como es en esa guerra de desgaste, que ya está claramente ganada, ¿no? Bien, pero claro, después de esa provocación, si no sigue sin responder, va a haber otra, como ha sucedido durante año y medio, y cada vez mayor. Entonces, claro, en este momento, ¿hasta dónde van a llegar? Es la cuestión. Porque si la interpretación que parecen hacer todos es correcta, el tiempo se les acaba con el trumpismo, con el momento en que Trump llegue al poder. Y eso quiere decir que en estos 2 meses, en esa estrategia en las que están dispuestos a todo, si están dispuestos a llevar al mundo a una guerra mundial, están dispuestos a todo. Y en ese estar dispuestos a todo, en estos 2 meses, tienen que asegurar, desde su punto de vista, claro, tienen que asegurar que arrastran a Rusia a una guerra, ¿no? A una guerra con la OTAN. Y eso quiere decir que sus ataques tienen que ser lo suficientemente terribles como para esto, ¿no? Claro, ese suficientemente terribles, ¿qué va a ser? Rusia, la población rusa, el gobierno ruso han demostrado una firmeza y una racionalidad impresionante a la hora de aguantar hasta ahora. Pero claro, es que no sabemos hasta dónde van a llegar. Porque la decisión que han tomado estos días no es una decisión de amagar. Es decir, amago un poquito y si Rusia no responde, pues ya está, no pasa nada. No es una decisión lo suficientemente fuerte como para, ya digo, hacer lo que sea necesario para obligar a Rusia a responder. Y no ya en esa estrategia de provocaciones progresivas de antes, sino que tiene que ser ahora, tiene que ser en estos 2 meses, ¿no? Esa es la lógica en la que están situados. Entonces, salvo que esa lógica se rompa por alguna razón. ¿Cuál puede ser esa razón? Pues bueno, no sabemos. Porque sabemos que, por ejemplo, el ejército
norteamericano formalmente en principio se había puesto, y que la razón para que esto no empezara en septiembre fue esa, fue el ejército norteamericano. Pero claro, ¿eso se puede repetir ahora? O si a pesar de esa oposición formal ya el gobierno Biden ha dicho que adelante, se acabó, ¿no? Porque si los... Otra cosa sería que la ejecución de esas órdenes estuviese ya en manos de los norteamericanos exclusivamente, pero va a ser un mix, ¿no? Si los proyectiles, los misiles ya están en Ucrania, bueno, sí van a necesitar, claro, una acción combinada, por lo menos combinada, de Ucrania y de Estados Unidos, ¿no? En su caso, o de Ucrania y Francia o Gran Bretaña, ¿no? Bueno, vamos a ver. Los sotanistas son buenos bombardeando a pastores en chanclas con escopetas y piedras, igual que los israelíes, sí, pero es decir, está claro que no tienen mucha experiencia en combate directo en tierra con potencias avanzadas. Y esto se ha visto claramente en Ucrania. Pero tienen misiles y tienen armas nucleares. Esta es la cuestión, ¿no? Es decir, pueden ser un desastre peleando con los yemeníes, peleando con los afganos, etc. Pero tienen misiles y armas nucleares, ¿no? Bien, y por supuesto, el fin de la guerra en Ucrania será el último clavo en el ataúd de la OTAN y la Unión Europea. En eso estoy de acuerdo. Es decir, si Rusia gana la guerra, evidentemente, ya lo hemos dicho más de una vez, eso es el fin de la OTAN. El fin de la OTAN, porque claro, el fin de la guerra en Ucrania es un fin que se crea, que se materializa en un contexto de negociación de ese marco estratégico de seguridad europea que Rusia viene desde hace muchos años reclamando y que justo el año 21 reclamó otra vez como una medida necesaria para evitar las hostilidades, ¿no? Y esto va a ser imprescindible en el fin de la guerra. Entonces, claro, como la OTAN es una organización cuya finalidad es cercar y atacar a Rusia, pues es incompatible esencialmente con esa negociación de un marco estratégico en Europa. La OTAN desaparecería. Y muy probablemente con ese nuevo contexto que se cree, sobre todo con un trumpismo colaborador en ese nuevo contexto y con una influencia mucho mayor que se dispararía, ya es muy alta, pero se dispararía una influencia política e ideológica de Rusia y de los países emergentes, y pues cambiaría radicalmente el contexto de Europa occidental y probablemente sería el fin de la Unión Europea, o por lo menos la Unión Europea tal como la conocemos ahora. Bien, acordaros por favor de darle a la tecla de suscribirse si no estáis suscritos y dejarnos preguntas o comentarios. ¿De acuerdo? Gracias por seguirnos.